Asociación Bancaria. Bueno, la entrevista es con quien fuera precandidata a diputado nacional, Valeria Gómez, que viene acompañado por el profesor Gustavo Silota. ¿Cómo andan? Muy buen día, gusto de saludarlos. Bueno, muy buenos días. Vos me dijiste que venga a las 9:30 y yo cumplí. 9:25 estaba acá en el estudio de Radio Total. Sí, en esta oportunidad venimos a hacer una invitación para vos, para Roque y por supuesto para toda la audiencia de Radio Total, que es nada más y nada menos la visita y la presentación del libro de Gustavo Campana, que se llama Prontuario, no hay neoliberalismo sin traición. Bueno, y que es muy promocionado a través de... Y que está siendo muy promocionado y que se está encargando Gustavo Campana de presentarlo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y mañana va a estar haciéndolo acá en La Histórica, en Concepción del Uruguay, nada más y nada menos que en el rectorado de la UNER, en Eva Perón 24, a partir de las 20:30 horas. Así que esa es la invitación que te hacemos. Esta visita surge de un encuentro, de una invitación que tuvimos nosotros por parte del presidente del Partido Justicialista de Gualeguay hace 15 días. Fuimos allá, estuvimos con los compañeros en la presentación del libro y después tuvimos la oportunidad de estar charlando y cenando con Gustavo. Y bueno, surgió la iniciativa de invitarlo a La Histórica y por supuesto Gustavo aceptó inmediatamente esta iniciativa que tuvimos desde Unión Ciudadana de traerlo y de alguna manera cerrar este año que arrancó en junio y queremos cerrarlo con este acontecimiento movidito políticamente y así electoralmente, es, bastante movidito. Sí. Bueno, y que no solo movidito, sino que además con el avance de lo que ha sido este año y particularmente después que la fuerza Cambiemos fue ratificada en las urnas de algún modo bastante contundente en nuestros pagos, hemos visto toda una tormenta de medidas que, si bien eran esperables, todavía están hablando de gradualismo, así que es importante volver para adentro, revisarnos, saber qué se hizo, cómo se hizo y en todo caso replantear el mensaje. En este sentido, yo creo que justamente lo que habla Gustavo Campana en su libro, por supuesto, hace un relato periodístico, un ejercicio de memoria, pero también con una buena impronta literaria de por qué en este momento volvemos a tener los argentinos un tercer gobierno neoliberal, ¿sí? Y lo explica desde el momento en que estamos atravesando, desde estos 2 años de que hablábamos anteriormente, que está instaurado el gobierno de derecha de Cambiemos, y también hace un raconto, un flashback de los 200 años de historia argentina y lo explica desde lo político, desde lo social y desde lo económico. Así que es una presentación y una charla sin desperdicio para que podamos analizar y de alguna manera militar activamente los que pertenecemos al campo nacional y popular y queremos entender y salir a defender, por supuesto, las conquistas que hemos adquirido y, por supuesto, esas banderas que no vamos a bajar. Silota, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien. Lo noto ahí muy atento en la charla, pero bueno. Sí, aparte, un poco lo que decía recién Valeria, creo que si algo tiene de interesante la actividad que vamos a llevar a cabo mañana desde Unión Ciudadana, que es la presentación de un libro, es la posibilidad de encontrarnos quienes pertenecemos no solamente a Unión Ciudadana, sino a otras expresiones del campo nacional y popular, y de pensar un poco qué nos pasó. Digo que nos pasó porque después de haber vivido los 12 mejores años que me ha tocado vivir a mí en mis 51 años de vida en la Argentina, en apenas 2 años de esta experiencia de Cambiemos en el gobierno nacional, se han podido, entre comillas, ¿no?, avasallar y perder tantas conquistas y derechos, y donde vemos nosotros una imposibilidad de los sectores populares de darnos una organización, de darnos un lugar de encuentro para poder
empezar a pensar cómo hacemos frente a esta avanzada de una experiencia que yo creo que es nueva en la Argentina, más allá de que hemos tenido otras experiencias similares en cuanto al modelo que nosotros caracterizamos como neoliberal. Esta ceocracia conservadora que nos gobierna es una experiencia nueva, inédita, en un contexto internacional también que vemos una nueva configuración del mundo capitalista y donde no encontramos cómo hacer pie para empezar a dar batalla en la calle, en el Congreso, en lo cultural. Y bueno, creo que es una buena posibilidad, por lo menos, de empezar a encontrarnos, de darnos cuenta que somos más que cada uno de nosotros individualmente, más que algunos amigos con los que nos juntamos siempre y que hacemos catarsis de este momento tan dramático que vive la Argentina. Y que bueno, el tema también es empezar a imaginar por dónde construir una nueva mayoría, que es lo más difícil, que es una tarea que seguramente llevará tiempo y que urge construirla. Nosotros decíamos en la campaña de cara a las elecciones de agosto, a las PASO, cuando nos tocó confrontar en las urnas con Unión Ciudadana, decíamos nosotros no somos los únicos kirchneristas, pero sí somos el kirchnerismo que sale con la bandera de Néstor y Cristina a enfrentar en las urnas a este modelo. Y hoy lo que nosotros decimos es que solo con el kirchnerismo no alcanza, solo con otras expresiones políticas o sectoriales del campo nacional y popular no alcanza. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo juntarnos, empezar a pensar cómo dejamos atrás viejas divisiones, viejos egoísmos y empezar a plantear una nueva mayoría, porque si en 2 años han reconfigurado la Argentina de la manera tan terrible y dramática para los sectores populares como lo han hecho, imaginemos en esta experiencia que, como nosotros decimos, es una frase muy mía, pero la hemos usado mucho en la campaña, de que vienen por todo y vienen por todos, y se van a quedar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer frente para que estén el menor tiempo posible, para que destruyan la menor cantidad de conquistas, para que avasallen la menor cantidad de derechos y para que podamos plantear una construcción de una Argentina que nos contenga a todos para adelante? Y esa es un difícil ejercicio que nos debemos, y entonces un poco la posibilidad de tener personas como Gustavo Campana. Yo pensaba, por ejemplo, cuando se dio la posibilidad de traerlo, él está recorriendo el país presentando su libro, y en un ejercicio que lo lleva a recorrer la Argentina prácticamente cotidianamente, en un desgaste físico muy importante. Y pensaba en una carta cuando Scalabrini, a finales de los 50, después de la revolución, entre comillas, revolución del año 55, que de revolución no tuvo nada, el golpe de Estado de Lonardi, Aramburu, Rojos y compañía, él estaba en el Delta, escribiendo El hombre que está solo y espera, y un amigo le escribe una carta, y le pone: Scalabrini hable, su silencio es traición a la patria. Entonces Scalabrini le cuenta que no estaba en silencio, que estaba escribiendo, que estaba reflexionando. Y un poco creo que el ejercicio de Gustavo Campana es este ejercicio necesario de cada uno de los que pueden tener una voz que se escucha, de ser la voz de otro que no son tan escuchados. Hoy es un ejercicio necesario de no callar, porque también a veces callar lo que pasa hoy es traición a la patria. Entonces nos parece importante eso. Una preguntita de contexto y después te dejo, Roque, porque veo que estás haciendo anotaciones, así que seguro vas a referir a algo que han dicho ya. A mí me gusta mucho leerlo a Perón, porque cuando no entiendo algo de política le pregunto y el tipo sabe. Decía en algún momento que cuando los pueblos cuando tienen una organización, responden a una organización. Se refiere más que a la organización a una conducción. O si no, reaccionan después por desesperación. ¿En qué punto creen que estamos en este sentido? Porque en verdad no aparece en el horizonte un conductor o una conductora que logre aglutinar una reacción. No, nadie se convence de juntarse para avanzar y después dividir algo. Mira, a ver, yo soy profesor de historia. Los pueblos no necesariamente solo
siguen liderazgos, y hay momentos en que los pueblos, las mayorías, tienen sus momentos de retroceso. Hoy estamos asistiendo a un formidable reflujo de los sectores populares en el mundo, en América Latina, y seguramente esto tendrá que ver con nuevos modos de construcción. Y no nos olvidemos, yo siempre pongo 2 ejemplos históricos o 3 que son muy ilustrativos de tratar de entender estos momentos. Bolívar fue 3 veces derrotado y tuvo que exiliarse en Haití, en Jamaica. En Haití conoce a Petión, en Jamaica escribe uno de los mejores manifiestos del proceso independentista americano, que es la Carta de Jamaica, y seguramente eso le sirvió de experiencia para llevar adelante el Plan Libertador, que termina con la presencia de los españoles y de la dominación española en América. Lo mismo pasa en tal vez la experiencia más significativa del proceso revolucionario en cuanto a tiempo del siglo XX, que fue la experiencia china. Mao marcha durante 30 años recorriendo China en la Gran Marcha y pierde la mayor cantidad de quienes lo habían acompañado en esa marcha hasta poder encontrar un lugar desde donde recomenzar a dar la pelea contra los invasores en aquel momento de China y contra Chiang Kai-shek y el nacionalismo chino que gobernaba en aquel momento, hasta terminar en el año 49 imponiendo su gobierno en toda China y llevando adelante la revolución de lo que es el país más grande del planeta Tierra. Yo creo que hoy hay un momento muy dramático de reflujo y dispersión de los sectores populares. De hecho, buena parte de lo que pasa es que no hay quien esté enfrente de este gobierno neoliberal, de esta teocracia conservadora, de esta restauración liberal o como querramos llamarla, que está abonado también por el desconcierto de los sectores populares y seguramente por debajo estemos empezando a construir nuevas formas de organización política que pueden llevar su tiempo. Yo creo que los pueblos no se condenan a la miseria, a la tragedia y al horror cotidiano. A veces lo que sí debemos hacer quienes nos creemos militantes es acompañar a su pueblo en estas experiencias. A veces en los mejores momentos, a veces en los más difíciles. Pero también la experiencia nos tiene que servir para hacer un necesario ejercicio de autocrítica, porque este libro habla mucho, y precisamente el título dice que no hay neoliberalismo sin traición. Y muchos, cuando nos ponemos a ver quienes fueron parte de la experiencia de lo que nosotros rescatamos como los mejores años de la Argentina, los que vivimos entre 2003 y 2015 de la Argentina moderna, decimos, a ver, ¿quiénes estuvieron con nosotros y de qué lado están? Y empezamos a ver nombres que aparecen incluso en el libro, desde un Bocio a un Lino Barañao, desde un Massa a, podríamos citar hoy, algunos de los personajes que han dado el salto en los últimos meses y que acompañan buena parte de las leyes que lleva adelante el gobierno nacional. Entonces tenemos que hacer también esa autocrítica, porque también en los sectores populares a veces aparecen mezclados todos estos tan difíciles y difusos sectores que después terminan traicionando. Y esto no pasa solo en la Argentina. Cuando uno dice, ¿quién era vicepresidente de Dilma Rousseff en Brasil? Es que ahí está el problema. Entonces, hay que discutir. Es la mala construcción, la pésima construcción. Bueno, pero esas construcciones llevan tiempo en la historia. No, acá, bueno, yo disiento con vos totalmente en eso. Es que está bueno disentir, porque eso es parte de la construcción. No, quería volver, antes que se me pierda la idea, quería volver a lo que decía Gustavo de que el silencio también es traición, y recordando que en este caso, en lo local y también en lo provincial, muchos dirigentes que están de este lado, del lado de nuestro partido, han callado un montón de cosas en el último tiempo, y hay otros dirigentes oficialistas que por ahí no callan, pero en vez de estar hablando de la reforma previsional, de la pérdida de salario, de la represión, de las muertes en manos de gendarmería, están hablando, por ejemplo, con la responsabilidad que tienen de estar, por ejemplo, siendo concejales, están hablando de hacer proyectos para que no se pinten paredes, o hablando de la corrupción kirchnerista. Y bueno, creo que nuestro papel como referentes, como militantes, como miembros de un movimiento, como parte de un proyecto nacional y popular, es salir no solamente a defender, sino a decirles y a no callar
todas las conquistas que hemos tenido durante los últimos años. O sea, no podemos dejar que la gente... No, que no alcanzan, por supuesto. Y como decía Gustavo, hay que hacer la autocrítica, y ya la venimos haciendo, pero dejemos también de hacer tanta autocrítica y empecemos a no silenciar y a darle a conocer a la gente cuáles son las conquistas que hemos tenido. Dejemos de por ahí de alimentar esa grieta y de escondernos de la grieta de la que en un momento habla Gustavo Campana, que dice que esa grieta no existe, porque para que haya una grieta el país debe haber estado unido, y en la historia argentina el país nunca estuvo unido, no hay una grieta, y tampoco hay dos modelos de país, dice Gustavo Campana. Hay un modelo de país y hay un modelo de colonia. Y hay un modelo de colonia. Exactamente. Sí. Y bueno, y hablando de eso, es lo que yo decía, tenemos que salir a decir lo que teníamos en educación, las conquistas que tuvieron los jubilados, las netbooks que les daban a los chicos, los jubilados tenían para comprar sus remedios, se iban de vacaciones, y ahora ¿qué están haciendo los jubilados? En vez de programar un viaje en enero, están reclamándole al ministro y a los diputados, a los legisladores, que por favor, exactamente, que por favor no les toquen las leyes previsionales. Hay que construir con memoria, y de eso se trata el libro de Gustavo Campana. Es yo lo que quería un ejercicio de memoria. Lo que quería apuntar, que disentía por ahí, es que cuando uno ve también la historia y ve lo que pasa en la región, esto fue muy simple, es muy simple. Cuando Estados Unidos decide que el estado de bienestar debe terminar, y así lo decía Estados Unidos, comienza por Chile en 1973, con un golpe genocida, pero también con un golpe económico para destruir todas las conquistas que el pueblo chileno logró. Y esto no termina, fue devastador, y copió el modelo Margaret Thatcher. Hasta tal punto que después lo copia al modelo chileno, no solamente Margaret Thatcher, sino que lo copia Ronald Reagan. O sea, es cuando el neoliberalismo y la derecha nace por las democracias por encima y va directamente contra el estado de bienestar, que hasta acá se venían manejando bien. Eso solamente con represión, con fuerza y con golpes militares entra en la Argentina. Pero fíjate vos que a pesar de eso, ni Videla se animó a sacar la jubilación, a sacar las vacaciones. Algunos gremios tenían, su participación acotada, pero la tenían. Éramos medio clandestinos, pero la cultura inclusiva, no a nivel estatal, pero los teatros independientes surgían y no lo pudieron parar. Estos vienen por mucho más, en eso sí coincido, o vienen por mucho más de lo que hicieron las dictaduras. Y el tema es, ¿quiénes son los que no pierden elecciones y son verdaderamente progresistas y están defendiendo como pueden el sistema de bienestar? Venezuela. Venezuela no pierde elecciones. El domingo acaba de ganar por 65%, casi el 87% de los municipios. Y la oposición sale a quemar gente. A nosotros no nos quemaron todavía, nos reprimen. Tenemos desaparecido. Sí. Sin embargo, en Venezuela se gana, en Bolivia se gana, Cuba sigue firme. Entonces yo digo que por ahí el problema de Brasil no es Temer, el problema del kirchnerismo no es Cobo, el problema es que no sabemos construir, construimos mal, construimos con cualquiera. Para mí, Unidad Ciudadana, creía yo que era lo que Cristina Kirchner hizo. Randazo, metete donde vos quieras el PJ, pero ustedes no representan lo que nosotros somos. Y acá, lamentablemente, al ir por dentro, Unidad Ciudadana terminó haciendo un negocio electoral para dos traidores como Bailo y como Maida Cresto. Entonces el tema es, la ingeniería electoral hay que plantearla no solamente a nivel local, sino también a nivel provincial y a nivel nacional, porque como dijo Cristina también, si vuelve un gobierno progresista, los debería que hacerlo correcto. Y hacerlo correcto como lo hizo Maduro, como lo está haciendo en Bolivia Evo. Porque si lo hacemos por la mitad, aparecen los traidores. Sí, que los tenemos adentro. Yo creo que cada lugar vive sus propias experiencias. Fíjate que yo te escuchaba cuando hablabas del caso chileno, que fue la primera prueba devastadora con el Chacal del Pacífico, con Pinochet.
en pocos días más se va a llevar adelante la segunda vuelta electoral. Hace un tiempo nadie dudaba que Piñera, que encarna lo peor del modelo neoliberal chileno, una experiencia muy terrible en sus 4 años de gobierno, iba a ganar. Y fíjate vos que no solamente fue forzada una segunda vuelta electoral, sino que en un escenario muy abierto donde prácticamente todos los grandes grupos de poder dudan incluso ya de la posibilidad de triunfo de Piñera contra un candidato, entre comillas, progresista. Digo entre comillas porque, digamos, también tiene que ver un poco con la experiencia chilena. Yo creo que cada modelo construye a su manera y con su singularidad. Te corto en esto. Fíjate vos que Chile que lo perdió en el 73 a la educación pública, y recién ahora está peleando para que regrese. Nosotros no la perdimos nunca esa. Claro, pero sin embargo van a venir por la educación pública. No cabe duda. Yo creo que esto es mucho peor de lo que hemos vivido, en eso acordamos. Esto, por eso yo decía, hoy es una experiencia inédita. Nunca en la vida registramos una experiencia de este tipo donde no solamente son legitimados en las urnas, las otras experiencias de estas características fueron o con dictaduras genocidas o con el menemismo, que buena parte del Partido Justicialista fue parte de esa experiencia durante los 10 o 12 años y que se continuó hasta 2001. Esta vez están legitimados en las urnas, de hecho han tenido una legitimación en octubre que incluso era impensada por muchos de nosotros hace muy poco tiempo, y avanzan con una fortaleza y con una decisión que pocas veces hemos visto en cuanto a avasallar derechos, a quitar conquistas. De hecho hablábamos con Valeria recién mientras esperábamos estar en el aire, que y no casualmente, simbólicamente el 19 y 20 de diciembre, los días del Concepcionazo de 2001, están convocadas sesiones extraordinarias donde el paquete de leyes, son 7 fundamentalmente, de otra la reforma previsional, fiscal, etcétera, la van a intentar sacar. Yo creo que la van a sacar con mayoría tranquila en la Cámara de Diputados, y donde esto era inimaginado hace un tiempo. Entonces estas experiencias tan dramáticas, porque yo creo que lo terrible me pasó mucho, y uno pone a veces los ejemplos que le tocan cuando estábamos para las elecciones, tanto las de agosto como las de octubre. Me pasaba en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde tenía una materia en la carrera de educación primaria. La mayoría, el 67% de los ingresantes de UADER y el 72% de los egresantes de la UADER son primera generación de universitarios. Entonces, prácticamente todos los que yo tenía de alumnos, las que yo tenía de alumnas, eran primera generación de universitarios. Casi todas ellas con la posibilidad de algún tipo de beca, sea de la universidad, del Estado provincial, las becas Progresar. Casi todas habían tenido su primer acceso a las TICs a través del plan Conectar Igualdad, con las netbooks que entregaban en las escuelas. Tenían la posibilidad de jardines de infantes. La Facultad de Humanidades tiene los dos únicos jardines de infantes públicos de horario nocturno en la ciudad. Un montón de beneficios y de derechos que tienen que ver con lo que fue la experiencia del modelo nacional y popular en la Argentina, y la posibilidad para muchísimos sectores de llegar a donde ni siquiera habían imaginado. Y las mismas alumnas y alumnos me decían, obviamente con mucho desprecio, refiriéndose a Cristina Fernández, refiriéndose a lo que ella era como presidente y como cara de un modelo de país, y la mayoría terminaron votando en contra, no del candidato de Cristina o de quienes nosotros acompañamos, en contra de sus propias posibilidades de continuar en la universidad, en contra de sus derechos, en contra de lo que habían conseguido legítimamente a lo largo de 12 años. Entonces, cuando uno ve eso, lo primero que reflexiona es, ¿qué nos pasó? ¿Cómo fue posible? Y atrás de todo esto hay una batalla cultural muy fuerte, construida a partir de los poderes fácticos, de los poderes mediáticos, donde ya hoy desembosadamente el partido
periodístico y el partido judicial se han sacado la careta y operan ya desde el campo político desembosadamente, y donde seguramente nosotros tenemos que volver a construir un proyecto que enamore a las mayorías, volver a construir un proyecto que le dé esperanza y confianza, y volver a discutir hasta palabras. Yo decía en ese momento, y lo sigo discutiendo, nosotros no supimos contarle a la mayoría de los argentinos que el cambio en realidad en la Argentina fue lo que se vio entre 2003 y 2015. Lo que hay ahora no es cambio, lo que hay ahora es vuelta al pasado, vuelta al peor y más oscuro de los pasados, y una imagen de futuro que en realidad lo que todavía no alcanzamos a desentrañar es cuántos millones quedan afuera de ese futuro, cuántos millones de argentinos quedan condenados a la pobreza, al olvido, a la miseria, a la pérdida de derechos, a la precariedad laboral, al no futuro para los chicos. Entonces, todas estas cosas tenemos que empezar a discutirlas, y a veces las experiencias vividas en otros lugares nos sirven, y también tenemos que, vos decías, algunas experiencias significativas, pero hay otras que también, Brasil, Ecuador, alguien imaginaba que el sucesor de Correa iba a pasarse, como diríamos en el plano de la historia, cuando vemos algunos de estas cosas en la historia, decimos, se pasó con tropa, armas y bagajes al campo contrario. O cuando uno mira y ve experiencias en otros lugares. Bueno, pero internamente eso se hace todos los días, ¿no? Claro, entonces acá sucede todos los días. Y un poco lo que decía Valeria. Si no, preguntame cuál es la posición del PEMO. Vamos a Entre Ríos, ¿qué van a votar nuestros diputados? O los carteles que yo diría que hay que sacar a borrar, que eso que dicen, ¿cómo es? Que Valeria apoya la lista 501. Nosotros lo hicimos octubre. Responsablemente. Hay que hacer yo diría a muchos les pido perdón. No, nosotros no pedimos yo les pido perdón porque nosotros hicimos un compromiso yo me hice político. cargo también. Yo le digo a todo el mundo, verá, y lo dije públicamente, yo voté en la interna la lista 10 y voté en la 501 casi por disciplina, pero ahora le pido perdón porque nosotros me no hubiesen perdón. dicho. Y entonces voten el original, votenlo a Benedetti, bueno, nosotros, no a Bailo. Pero nosotros lo entonces, decimos cuando en la traición, campaña. bueno, pero yo le pido perdón porque nosotros nos traicionaron. No pedimos perdón, porque nosotros el dirigente sos vos, somos no él. responsables. Fuimos por lo que es la digamos, cómo se jugó electoralmente. No pudimos construir para ir por fuera o por dentro. Fuimos a una interna, aceptamos las reglas de juego de la interna, perdimos la interna, dimos la batalla en la interna, y así como participamos en la interna con la lista 10 de Unión Ciudadana, donde Valeria fue una de las referentes no solamente de la ciudad sino de la provincia, al otro día, después de cerrar la noche con los compañeros y de festejar el muy buen resultado electoral, nos pusimos a trabajar no para que gane solamente la lista 501, de la cual habíamos sido parte en la interna y en la que pusimos todo en octubre, sino para pararle la mano a Macri, para pararle la mano a Cambiemos, que es lo que nosotros habíamos planteado en la campaña de las internas. Y si quienes nosotros votamos defeccionan, si quienes nosotros votamos traicionan, si gobiernos y legisladores que nosotros votamos y nos hacemos cargo de haberlo votado traicionan, los que tienen que rendir cuentas son nosotros, no nosotros. Nosotros no bajamos una bandera. No, y firmaron nosotros un compromiso. No ahí lo firmó un compromiso y sin embargo va a votar otra cosa. Y nosotros no nos rendimos ante esta avanzada neoliberal. Nosotros podemos salir a la calle y ver a cada uno de nuestros compañeros, a cada uno de nuestros votantes y a cada uno de los que no nos votaron con los ojos de frente, mirándolo, porque saben que nosotros desde Unión Ciudadana no bajamos ni una sola de nuestra bandera, ni las vamos a bajar. Nosotros vamos a seguir en el mismo lugar que estuvimos, y así quedemos solos, vamos a seguir sosteniendo con convicciones y defendiendo con todas nuestras convicciones el modelo que desde 2003 a 2015 transformó la Argentina y la vida de los argentinos. Y en eso nosotros estamos en el mismo lugar. Así es, chicos, estamos construyendo una alternativa política que es incipiente, pero también nosotros desde Unión Ciudadana nos configuramos como
un espacio que va a garantizarle a los entrerrianos de que esos legisladores voten en representación de las mayorías populares. Y si no lo hacen, vamos a ser los primeros que vamos a salir a denunciarlos, y eso es lo que estamos haciendo. Ellos son los traidores que hacen posible que el neoliberalismo esté de nuevo en la República Argentina. Vamos a recordamos, por supuesto, que para poder analizar esto va a estar mañana Gustavo Campana desde las 20:30 horas en el rectorado de la UNER, en Eva Perón 24, así que los título del libro, Prontuario, no hay neoliberalismo sin traición. clarito. Gracias por la visita. Gracias por estar. Muchas gracias.